Otra vez, buenos días, buenas tardes y buen día de Domingo de Ramos para todos. Espero que han tenido un domingo muy bueno. Hoy he titulado mi mensaje El Rey ha llegado y es de Mateo 21, del 1 al 11. Y también voy a tocar un poquito en Éxodo 15, 1 al 2 y Zacarías 9, 9. Y en este tiempo, esta temporada, uno piensa mucho, o yo me gusta pensar mucho de eventos. Estos eventos como uno cuando va a tener un bebé, uno empieza a comprar cosas para la cuna y todo eso. Uno está exitoso, o está con mucha felicidad y alegría. Espera con ansias las fotos de ecografía, empiezas a preparar todo anticipando la llegada del bebé. Luego llega el día en que el bebé nace y te llenas de alegría y nada va a cambiar eso, pero hay días fáciles y días duros. Y eso es normal de muchas formas con niños. Y también, pero es algo que en lo malo uno siempre va a pensar, un bebé es un regalo de Dios y está contento. Cuando yo era niño, creciendo en el sur de Florida en los años 90, se nos concedió una franquicia de béisbol, los Florida Marlins. No sé si hay muchos aquí que se acuerden de eso, quizás no. Pero los Marlins aún es un equipo que está en Miami. Y en el año 97 ganaron la Serie Mundial. Tuvieron 92 victorias y 70 derrotas. Fue uno de los más jóvenes equipos que ganaron la Serie Mundial, 5 años, yo creo que desde que fueron fundados. Y ganaron, y tenían jugadores muy buenos, muy famosos, pero la capa de salario fue muy alta. Entonces cuando terminó ese año, esa capa salaria no la podían pagar. Entonces tenían que vender todos los jugadores buenos. Entonces fueron de un equipo de 92 victorias con una serie mundial. El año 98 ganaron solo 54 juegos y 108 derrotas. Y hasta hoy en día es el único equipo que ha ganado la serie mundial y el año después tuvieron más de 100 derrotas. Y entonces muchos de los fanáticos, mucha de la gente en Miami estaban tan contentos que había ganado este equipo. Estaban diciendo que este es mi favorito equipo. Yo también como niño me compré una camiseta con todos los jugadores que ganaban esa serie mundial. Yo estaba tan contento, tan feliz. Todo el mundo estaba aclamando de felicidad de esa gana, porque no había muchos equipos profesionales en el sur de Florida que habían ganado algo desde los Dolphins en fútbol americano en los 70. Entonces fue el primer equipo profesional que había ganado en mucho tiempo. Pero el 98 pasó y fue al revés. Todo el mundo quedó muy, muy bravo, muy triste. Yo tenía por ahí 16, 17 años, estaba en la high school y me acuerdo, esa misma camiseta con las caras de los jugadores, yo le puse una X a cada jugador que fue dado al otro equipo. Así tenía tanto odio. Pero hace un año yo estaba, qué bueno, tengo un equipo que ganó, qué bueno, y todo eso. Entonces, quizás quisiera aún tenido esa camiseta para acordarme de eso, pero era un joven en ese tiempo. Entonces es posible regocijarse en algo y luego rechazar esa misma cosa. Entonces eso es lo que quiero decir con esa historia. Hoy es el Domingo de Ramos, estamos solo una semana de la Pascua. Y la historia de la Pascua, la historia del Domingo de Ramos es una historia de cumplimiento que le viene el rechazo. Esa misma gente que aclamó Hosana en las alturas fue la misma gente que dijo crucifícalo. Y sin embargo, en todo eso vemos también una historia de redención y el cumplimiento de una promesa que vimos en Génesis 3:15. Que dice en poca parte, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente a su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Es una historia que vemos en Éxodo con la Pascua, que hablé la semana pasada. Y
y lo que significa con la sangre dejada en los dinteles como señal de protección contra la muerte, siendo un presagio del Cordero de Dios que vendrá y quitará los pecados del mundo. Vemos el paralelo de Moisés en Éxodo con el nuevo Moisés en Jesús. Vemos la unión de los dos mundos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de una manera que solo Dios puede hacerlo. No hay salvación sin resurrección, y no hay resurrección sin cruz, y no hay cruz sin un Salvador. Y esta historia ya ha comenzado en el punto del texto que vamos a revisar hoy. De hecho, esta historia fue predicha incluso antes de los días del Nuevo Testamento. Otra vez esta noche, nuestro texto es Mateo 21, 1 al 11, y he titulado el mensaje El Rey ha llegado. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es perfecta, y te damos toda la gracia y gloria a ti, Dios. Gracias por venir a este mundo a salvarnos, porque sin usted no podemos hacer nada. Tú eres toda nuestra esperanza, y tú eres el único que los puede perdonar de nuestros pecados. Tú eres todo que necesitamos en la vida, Dios. Ayúdanos a nunca olvidarnos de que usted siempre está con nosotros, en lo bueno y en lo malo. Tú siempre eres nuestro Hosana en las alturas. Gracias, Padre, por este día, que esté con todos aquí hoy, y ayúdenos a pensar más y más de ti y en tu palabra, y ayúdenos a orar y orar más a ti y meditar en tus palabras todos los días. En tu nombre pedimos todo esto. Amén. Y también quería nuestros 4 puntos para hoy. El 1 es el rey envía. El segundo es la promesa del rey. El tercero es el asno del rey. Y el cuarto es el rey llega. Empezamos con Mateo 21, 1 al 3. Mateo 21, 1 al 3. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Entonces veamos el primer punto, el rey envía. Entonces él envió 2 discípulos, un asno y un pollino, son devueltos para ellos fueron a cogerlos. Ambos grupos obedecieron y fueron enviados. ¿Y por qué obedecieron? Obedecieron por quien los estaba enviando. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, vemos a Jesús ordenando a 2 de los discípulos que fueran al pueblo y encontraran un asno atado con su pollino. El versículo 3 da instrucciones a los 2 discípulos sobre qué hacer si alguien les pregunta. Después de esto, sería extraño que alguien simplemente viniera y tomara esos animales cuando era bastante obvio que no eran suyos. Pero Jesús dice 2 cosas bastante interesantes. Les dice a los discípulos que habrá un asno con su pollino y que si alguien les pregunta al respecto, les digan que el Señor lo necesita. Jesús asume, o más bien, Él sabe que eso es todo lo que necesitan decir, que el Señor los necesita. La implicación del Señor que se menciona 2 veces en esos 11 versículos es una connotación divina que el escritor Mateo intenta transmitir. Mateo asume un alto entendimiento del Antiguo Testamento sobre quién es Dios, el alto estatus de nuestro Señor y la relación correcta que se atribuye a su Hijo unigénito Jesús. No es de extrañar que cuando les dijo a los discípulos lo que sucediera y lo que debía hacer, sucedió tal como dijo. Podemos confiar en que nuestro Señor siempre tiene el control y siempre es omnisciente. Incluso cuando las cosas no salen según lo planeado, no somos nosotros los que somos omniscientes. No somos nosotros los que podemos ver el futuro, pero Dios es omnisciente. Y Él sabe lo que nos espera. Dios sabía lo que iba a pasar. No tenemos que saber o no podemos saber lo que va a pasar, pero no debemos preocuparnos por eso. Dios lo sabe.
Las cosas no sorprenden a Dios y no están por ahí diciendo, y Él no está ahí por ahí diciendo, oh vaya, eso no me lo esperaba, o no creía que eso iba a pasar. Él nunca está, nada le coge a Él de sorpresa. El segundo punto es la promesa del rey. Leemos versículos 4 y 5, por favor. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. La promesa del rey. Cumpliendo la profecía, el rey Jesús entra por la puerta oriental. Mateo usa dos pasajes del Antiguo Testamento, Isaías 62:11 y Zacarías 9:9, para indicar este evento. Esto habría señalado a los judíos del siglo I, que conocían su Antiguo Testamento, lo que estaba a punto de suceder. El lugar estaba ajetreado y ya que era a la semana de la Pascua, Poncio Pilato habría llegado por el lado occidental de Jerusalén. Algunos comentaristas se enteraron de estas dos entradas. Una era un humilde rey, siervo, montado en un asno, predicho en el Antiguo Testamento. La otra, un símbolo del Imperio Romano que vigilaba de cerca a los judíos durante la Pascua. Ambos pasajes del Antiguo Testamento mencionan que la salvación viene a ti. La mención de Hosana significa que Él salva o que la salvación está llegando. Amén. La salvación está llegando hoy. ¿Tú eres salvo? Y yo estaba pensando hace unos días que es un momento muy bueno de llegar a venir al Señor, ir a la iglesia, esta época que estamos ahora. El domingo de Ramas, Pascua que viene esta semana que viene. Ese es el tiempo de venir al Señor. Y nunca se olviden de eso. Esto es todo porque Dios es todo. Y esa es una de las razones también por las que amo la Biblia. Realmente es la palabra viva. Lo bueno, lo más interesante también es que lo que pasó aquí, lo que sucedió aquí, fue dicho en el Testamento Antiguo. Las mismas cosas que pasaron en Zacarías 9:9 y Isaías 62 y otros versículos, hasta Génesis 3:15, está aquí pasando en los ojos de esa gente en ese tiempo. Eso es algo que realmente la Biblia es la palabra viva. Fueron eventos profetizados hace mucho tiempo y siempre quedo sorprendido. Bueno, ya no me quedo sorprendido, pero siempre me pongo muy contento cuando veo cómo la palabra en realidad es así. Es una palabra viva. ¿Cuántos aquí hoy recuerdan algo que sucedió y que todavía celebran esa misma cosa? ¿O cuántos aquí han estado en un lugar que puede ser un lugar solemne y simplemente nunca lo olvidaron? Yo tengo un amigo que yo y él éramos muy cerca cuando estaba viviendo en Myrtle Beach y un día, es una historia muy larga, no voy a decir todo, pero un día un pájaro murió y estábamos trabajando en un hotel y ese era el tiempo de bird flu. Cuando los pájaros tenían enfermedades. Y entonces la señora estaba tan preocupada por eso que inventamos un día de fiesta, el día de la muerte del pájaro. Pero lo hice a propósito, porque en esos 20 años, ya casi 20 años, él se casó, tiene 2 niños, yo también, tengo 3 hijas. Quería mostrar ese día que esto pasó con nosotros como amigos, y ya mire, estos 20 años, y ya cómo ha cambiado la vida nuestra. Era una cosa de memoria que yo inventé, pero fue un evento que nunca lo vamos a olvidar porque fue algo chévere. Pero en más cosas más serias, hay tantas cosas en nuestras vidas que pensamos que nunca nos gusta olvidar. Una graduación, algo en la escuela, algo con la familia, nacimiento de niños. Y
y siempre es bueno seguir recordándolos. Este evento pasó y fue tan grande hace 2000 años, la crucifixión de Jesús y todo eso que pasó, hechos y el resto de la Biblia, la historia bíblica. Y es algo que sigue siendo algo que siempre estamos pensando, o que debemos pensar. Estamos aquí, pero es asumido que estamos pensando en la obra de Cristo por todo ese tiempo. Lo que pasó después de la resurrección, toda esa gente empezó a huir, fueron a otras partes, otras regiones. Los discípulos fueron esparcidos a otras partes, otras áreas. No hay eventos históricos de lo que les pasó a los discípulos de Jesús, pero por la mayor parte no es algo concreto que alguien dice esto le pasó a Pedro, esto le pasó a este. Pero hay una historia de la iglesia que habla de eso. Entonces es interesante cómo la evidencia por la resurrección, la evidencia por todo lo que ha pasado, se puede ver los mismos testigos que vieron esa resurrección. Y eso es también algo muy importante de nuestra fe. Jesús sabía lo que iba a pasar cuando estaba llegando a Jerusalén. Él sabía lo que tenía que pasar. Unos días después vimos en Mateo 26 lo que él le dijo a uno de los discípulos después de que le cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Versículo 52 y al 53 del capítulo 26. Ahí tengo dos de esos versículos de Mateo. Nos dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Luego en el versículo 54 vemos lo que Jesús dijo. Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Él sabía que esto iba a suceder. A medida que este evento transcurría, entonces vemos cómo el evangelio se movió después de la resurrección, y una vez que el miedo se apoderó de los seguidores de Jesús, entonces vemos la difusión del cristianismo en toda esa área. Si eres un seguidor de Cristo, hoy eres heredero de esta esperanza y eres heredero de esta historia, de esto que pasó hace 2000 años. Tú mismo eres heredero de eso. Somos adoptados a esa familia. Y eso es algo que es fantástico. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, el asno del rey. Mateo 21, 6 al 8. Que dice: entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus manos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. El asno del rey. Entonces, mientras Poncio Pilato entraba por el lado occidental con majestad y poder, Jesús entra por el lado oriental en un humilde asno. La gente comienza a clamar en adoración por el Mesías que viene. Esto de la puerta o la entrada occidental y la entrada oriental, muchos comentaristas hablan de eso como dos entradas triunfales o dos entradas, pero hablando paralelamente, si es una palabra, es algo completamente diferente, porque uno era humilde, Jesús, el otro era Pilato, con su caballo, con su ejército, con su riqueza, pero venía Jesús con su asno, con sus discípulos, pero la gente lo estaba adorando, estaba gritando Hosana en las alturas, estaba poniendo ropa en el piso, tenía también ropa en el asno.
Cuando la burra madre y su cría entraron, se les pusieron ropas encima para calmarlas. Había mucho ruido y mucha gente en este momento. Y en señal de realeza vemos en el versículo 8 que esta gran multitud extendió sus ropas y ramas por el camino. Así es como los reyes entraban en sus ciudades reales en aquel entonces. Entonces, él estaba siendo tratado como un rey al entrar. Entonces, para los líderes de Israel, de Jerusalén, de esa era, esa entrada había sido ya el antagonismo ya estaba empezando. Ya había mucha envidia y todo eso. Un ejemplo de cómo lo están tratando a él como un rey se encuentra en 2 Reyes 9:13, que es un evento similar. Y aquí dice, y enseguida cada uno tomó su manto y lo puso debajo de él sobre los mismos escalones. Tocaron la trompeta y dijeron, Jehú es rey. No sé si lo pronuncié bien. Otra vez, ejemplo del Testamento Antiguo hablando con el Testamento Nuevo. Y también esta gente del primer siglo, que eran judíos que sabían su Antiguo Testamento, hubieran notado lo que estaba pasando. La ironía es que una semana después, o unos días después, estaban diciendo, crucifícalo. Pero el escenario está listo para que el Rey Jesús entre. En nuestro punto final, leemos los últimos 2 versículos, de 9 al 11, que dice, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces mi último punto es el rey llega. Y noten aquí 3 aclamaciones de la gente. El primero es Hosana al Hijo de David. El segundo es bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el tercero es Hosana en las alturas. Entonces están aclamando a Dios, a Jesús, todo este tiempo, y dando estas 3 cosas. Los 4 evangelios, todos mencionan esta historia en alguna forma u otra, con expresiones muy similares. La mayoría hacen el eco del canto en Salmo 118, 25 al 26, que aquí lo voy a leer un minutico. Y ahí está. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Otra vez, notan cómo el Testamento Antiguo y el Testamento Nuevo hablan. Y lo están diciendo aquí. La profecía se estaba pasando delante de ellos mismos en ese mismo tiempo. ¿Qué sería tan bueno si nosotros tuviéramos esa experiencia hoy, estando aquí y viendo a Jesús entrando? Pero un día va a haber esa segunda venida. Amén. Yep. Amén. En todas las instancias, la obra salvadora de Jesús se exclama por todos los presentes en ese momento. Volviendo a mi historia anterior sobre los Florida Marlins, que ya son los Miami Marlins, cómo celebraron una temporada y odiaron la siguiente temporada. Jesús vino a la ciudad para cumplir una profecía que existía desde hacía muchos años. Una profecía que la mayoría de la gente habría conocido, y como habrían conocido esa profecía, eran conscientes de ella y se convirtieron en testigos. Y al convertirse en testigos de esta historia y reconocer que de hecho estaban sucediendo ante sus propios ojos, celebrando a Jesús, Él vino a salvarnos, Él vino a cumplir la profecía del Salvador venidero del mundo. Y sin embargo, ¿qué va a pasar en los días después? Esas mismas personas van a gritar, que gritaban Hosana, van a gritar crucificado a Él. No sé si han visto en el programa Chosen. Yo no lo he visto, pero vi esta misma
lo que ellos estaban poniendo en la televisión sobre el capítulo 21 de Mateo. Y Jesús entrando a Jerusalén, él estaba viendo los muros gritando, estaba viendo la sangre en los muros. Él sabía lo que iba a pasar. En todo ese mismo momento de gente estando contenta, gritando su nombre, gritando lo que él los iba a salvar, él estaba también contento, pero se dio cuenta que él va a ser derramado por los pecados del mundo. Y sigue siendo derramado por nuestros pecados. Él es el que los salva. De la misma manera que damos la bienvenida a nuestro Salvador, nos apresuramos a rechazarlo. Estamos contentos hoy de que Jesús no tenga la misma paciencia con nosotros que nosotros con Él. No lo rechazamos porque siempre lo rechazamos a Él. Somos no de buenas, pero somos, es un ejemplo de gracia y misericordia que Jesús tiene esa paciencia con nosotros, porque nosotros casi siempre no tenemos esa paciencia con Jesús. Porque la vida no nos promete que va a ser muy fácil. Cristianos o no, la vida nunca les va a prometer que va a ser fácil. Y siempre queremos que los salve. Siempre queremos tomar agua porque tenemos sed. Siempre queremos esa salvación. Y hay veces cuando no pasa, los quedamos muy impacientes. Queremos rechazar a Dios. Puede que no, pero queremos, en algunas formas lo estamos rechazando. Él es al revés, es paciente, misericordioso, los muestra gracia, los ama, murió por nosotros. Y es algo que no merecemos, pues por medio de Él que estamos salvos. Es la paciencia y el amor inquebrantable de Jesús. Es la verdad que necesitamos a Jesús. Y antes que llegue a la conclusión, quería leer Isaías 53, 1 al 12, porque habla de lo que le pasó a él, lo que va a pasar unos días en Pascua. Y lo quería leer aquí porque para mí, otra vez, el Testamento Antiguo hablando del Testamento Nuevo. Cuando alguien me dice que la Biblia no es de verdad, eso yo siempre digo, bueno, entonces ¿por qué habla también de un lado al otro? Capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad, para que los miremos, ni apariencia para que los deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus transcriadores permanece muda, y no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impios su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación.
Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esta es la palabra del Señor. Y noten como al comienzo del capítulo 53, está hablando de esta misma semana, de este mismo tiempo. Pero en realidad eso para mí es un ejemplo gigante de cómo la obra de Dios en nuestras vidas es. ¿Por qué estamos aquí glorificando a Él? ¿Por qué estamos aquí juntos todos como una familia en Cristo? Porque Él murió por nosotros. Amén. La verdad del asunto es que necesitamos a Jesús. No sé si aquí están las diapositivas, pero Jaime va a poner algo, yo creo, va a hablar de esta semana, mañana y todo. Yo, en un libro que los dos habíamos tenido, está hablando de cómo era, es como un graph de cada día de esta Semana Santa, de qué pasa en cada ese detalle en la semana de la muerte de Jesús, que llega a ese tiempo. Entonces, es un buen tiempo para meditar, es un buen graph para meditar de qué pasó cada día y con versículos que hablan de esos mismos eventos. Entonces, cuando vean a Facebook, yo creo que lo va a poner. O si quieren que yo les mande el email, yo les mando, me dan su email, yo les lo mando. Entonces, 3 cosas finales que quiero dejarlos de este sermón. 3 puntos finales. Él vino a salvarnos. Él fue una promesa desde el principio de los tiempos. Es de Génesis 3:15. Puse 5 por ese versículo 15, yo creo. Él fue rechazado, pero su amor lo supera. Y de todo esto, va a llegar un momento que Él va a venir una segunda vez. Otra vez, hablando del Testamento Antiguo con el Testamento Nuevo, notamos que yo hablé de Zacarías 9:9 o Zacarías 9:10, que mencioné anteriormente. Hace referencia a la semana de la pasión, y también el versículo 10 hace referencia a una segunda venida. Y no sé si lo tengo aquí, así. Y ahí dice: yo destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerras será destruido. Él dará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Qué tan bueno que en ese mismo versículo que habla de lo que pasó ahora, está hablando también de algo que va a pasar. Y tenemos esa esperanza, que un día Él va a venir a salvarnos. Ya nos ha salvado, pero va a venir una segunda vez a salvar al mundo. Y toda rodilla va a clamar su nombre, aunque lo quieran o no. Aunque la gente no cree en Él, saben de Él, están buscando algo y se van a dar cuenta. En este es otro trabajo aquí, ahora que estamos aquí, es decirles a otros de esas buenas nuevas. La misma promesa que se cumplió en aquella semana de pasión hace mucho tiempo será una promesa de que un día Él vendrá de nuevo y Él va a hacer todo bueno, porque Él mismo es bueno. Él va a hacer todo bueno. Amén. Oh, yeah. Podemos confiar en Él hoy para que sea fiel y verdadero. Podemos confiar en Él para que nos salve, incluso si enfrentamos nuestras dudas, desesperación y enojo. Él permanecerá firme, fiel y verdadero por los siglos de los siglos. Él puede salvarte a ti y a mí porque Él es Dios mismo. Él es Dios mismo y Él es bueno. Él va a hacer todo bueno. Es el único que puede hacer todo bueno, porque este mundo es duro y difícil.
Pero con Dios, con nosotros, aunque sea duro, Él siempre va a estar con nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu buena palabra, por lo bueno que eres, Dios. Gracias por ayudarnos cada día. Te pido, Dios, que los cuide, que nos dé fuerza, que nos dé un deseo de seguirte en tu palabra, un deseo que nos dé fuerza. Padre, gracias por lo que tú eres en nuestras vidas. Dios, yo pido que la gente que no te conozca, que te conozca hoy. Qué día tan grande que sería empezar siguiéndote a ti hoy. Y Dios, te pido que nos ayude a ver tu palabra en formas que son correctas, pero en formas que son no diferentes, pero que los llene con esperanza de tu segunda venida. Y Padre, ayúdanos a entender que tú estás aquí con nosotros, que nunca estamos solos. Aunque creamos que estamos solos, tú siempre estás con nosotros. Y tú siempre nos vas a ayudar. Y ayúdanos a tenerte más y más cerca. Padre, quiero terminar esta oración con Judas 1, con Judas 24 a 25, que es una bendición que dice: y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora por todos los siglos. Amén.